Buenas noches, hermanos. Bueno, antes que nada y para dar inicio a la disertación de esta noche, quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Amado Padre, que estás en lo alto y sublime del cielo, estamos agradecidos contigo, Señor, por este privilegio que nos das de reunirnos nuevamente a través de este mundo virtual para poder analizar las enseñanzas que has dejado en tu palabra para nosotros. Te pedimos sabiduría para estudiar tu palabra al abrirla. Ahora te pedimos que nos dirijas y que nos permitas internalizar todas las enseñanzas que has dejado allí para nuestro beneficio. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí reunidos y también, Señor, sé con cada una de las personas que están pasando por algún momento de dificultad en su vida y permite que podamos mantenernos firmes y fieles a ti en todo momento. Gracias por tu amor. Son bendiciones que te pedimos y que también agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola mis hermanos, buenas noches. Es un placer para mí nuevamente saludarlos y espero se encuentren muy bien, estén teniendo una buena semana y ya bueno, felices porque llega un nuevo sábado, ¿verdad? Bueno, en primer lugar le doy las gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que me concede, por la responsabilidad y también a ustedes por dedicar unos minutos de su tiempo para que juntos analicemos y compartamos las enseñanzas que el Señor a través de su palabra nos ha dejado. Quiero compartir con ustedes un aprendizaje que obtuve acerca de un cortometraje que creó un pastor amigo titulado El valor de la fe. Y ese es el nombre que he querido colocar, tomándolo prestado por supuesto, de ese cortometraje a la disertación de esta noche, el valor de la fe. ¿Cuánto valor tiene nuestra fe? Narra el pastor en este cortometraje que en cierta ocasión unos granjeros se encontraban un poco preocupados porque durante muchos años no había llovido, muchos meses, perdón, y obviamente había una fuerte sequía y sus cultivos estaban en riesgo. Así que decidieron reunirse para orar. Pero mientras el pastor se encontraba aquella tarde en la iglesia recibiendo a los feligreses para orar por lluvia, ve que a lo lejos viene una niña con un paraguas y cuando la niña se acerca el pastor la saluda y con una sonrisa así un poco graciosa le pregunta ¿por qué el paraguas si no está lloviendo? A lo que la niña respondió de una forma muy inocente pero contundente, no hemos venido a orar por lluvia, pues yo vine preparada. Quizás tú también hayas escuchado esta pequeña historia y ciertamente hayas hecho un análisis acerca de lo que significa el verdadero valor de la fe. Yo lo hice mientras veía este cortometraje del que les hablo y me llamó mucho la atención que en ocasiones nosotros centramos nuestra fe en lo que deseamos y no en el Dios a quien le pedimos lo que deseamos. ¿Cómo se digiere esto? Pudiésemos definir que Dios nos va a dar o nos va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a lo que nosotros pedimos, a lo que nosotros deseamos. Pero ¿qué pasa? Y eso es válido, es totalmente válido, porque hay un versículo en la Biblia que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Con lo cual, si aprendemos a pedir, vamos a recibir lo que esperamos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos algo y no recibimos la respuesta que esperamos? Hay una respuesta, evidentemente, pero no es acorde a lo que nosotros deseábamos. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Qué pasa si después de orar por sanar una enfermedad no sanamos? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿O quiere decir que Dios no existe? Muchas veces nosotros confundimos la fe con lo que deseamos o con lo que esperamos. Pero eso nos puede llevar a destruir nuestra fe realmente. Porque fe no es creer que Dios me dará lo que yo le pido. Fe es creer que Dios me va a contestar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? Ya no es mi problema o no es mi responsabilidad. Realmente es responsabilidad de Dios. Y lo que yo sí debo hacer es aceptar su respuesta. Quizás es fácil decir esto que estoy diciendo, pero en la práctica nos cuesta. Y me coloco en primer lugar como ejemplo de ello. Porque muchas veces en mi vida
he puesto a Dios en primer lugar y le he pedido que haga su voluntad. Y cuando he sido contundente en esa petición, sin esperar que suceda lo que yo quiero, Dios ha traído siempre paz y bendición a mi vida. Pero también han habido ocasiones en las que le he dicho a Dios y le he pedido con fe, porque he sentido fe, pero una fe que está camuflada porque hay el deseo profundo de que suceda lo que yo quiero. Y también cuando no ha pasado de esa forma, yo me he sentido chasqueada. Pero la realidad es que mi fe en ese momento no ha sido una fe infundada en el Dios a quien le pido, sino en lo que pido. Y allí ha estado el error, indudablemente. Ahora, en algunas ocasiones me he topado con personas discutiendo acerca de este y de quizás otros temas que me han dicho, oye, es que tengo miedo a lo que pueda pasar, tengo miedo a ciertas circunstancias de mi vida y es que no logro sentir fe, no sé cómo hacer para sentirla. El pastor en este cortometraje dijo algo que realmente caló muy profundo en mí y con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y es que la fe no es no es un sentimiento, la fe es una decisión. La fe es decidir creer y aceptar la voluntad de Dios para mi vida, muy a pesar de que no siempre sea conforme a lo que yo deseo o espero. Y cuando les digo estas palabras me las estoy diciendo principalmente a mí misma, porque a diario nos vemos ante situaciones o circunstancias de la vida en las que queremos que prevalezca lo que nosotros deseamos y nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Ahora que estamos en verano, he ido a la playa con frecuencia con Axel. También solemos ir a la piscina. En alguna oportunidad, estando en la piscina, yo le pedí a Axel que se parara en la orilla y estando yo en la piscina le pedía que se lanzara. Y él al principio titubeaba un poco porque sentía miedo. Pero después de un ratito de pensar, pues, y ante mi insistencia, decidió dar el salto y se lanzó. ¿Qué pasó en la decisión que él tomó? ¿Había miedo? Ciertamente había miedo y él sintió miedo cuando se fue a lanzar, pero hubo algo que prevaleció por encima de su miedo, que es natural en el ser humano sentirlo. Y lo que prevaleció en él fue la confianza en que mamá lo iba a agarrar, lo iba a coger una vez que él se lanzara. ¿Qué pasa en nuestra vida, en nuestra cotidianidad? Sucede lo mismo. Es válido tener miedo. Es un sentimiento que está allí. Pero la fe tiene que ser más fuerte que nuestros miedos. Porque si dejamos que el miedo prevalezca por encima de la fe, entonces nuestros miedos nos van a arropar y nos van a hundir. Y allí el problema de muchas de los fracasos o de las situaciones difíciles con las que no logramos lidiar diariamente, día a día. Cuando Axel salta, no es porque no haya miedo, sino porque la confianza en que mami va a cumplir lo que ha prometido, que es agarrarlo una vez que él salte, es superior a su miedo. Y eso hace que él tome la decisión y la determinación de lanzarse. Eso es coraje. Y ese simple ejemplo de esa realidad es lo que nos permite en la vida avanzar con fe y con determinación. Hay muchas personas que viven paralizadas por el miedo a perder el trabajo, el miedo a morirse, el miedo a ser rechazados, miedo a hablar en público. Incluso tomando el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora en el mundo, el miedo a lo que está sucediendo ahora con el coronavirus, con esta pandemia tan agresiva que ha sido para el mundo y que ciertamente aquí en España fue bastante agresiva. Tomando como ejemplo eso que está viviendo el mundo hoy, que estamos viviendo en sangre propia, quizás muchos hemos sentido en algún momento, quizás unos en mayor proporción que otros, un miedo terrible a ser contagiados y a morir, porque no sabemos qué va a pasar y dadas las estadísticas, un porcentaje alto que se contagia muere. Sin embargo, de acuerdo a esas mismas estadísticas, no es la mayoría la que muere.
Solo aquellas personas que de repente justo atraviesan una condición o tienen una condición de salud deteriorada. Y por supuesto que una vez que viene el virus que es agresivo, pues al unirse con esta patología ya recurrente o crónica en la persona, pues lamentablemente agrava la situación y por eso mucha gente ha muerto. Pero afortunadamente también otras personas que la han padecido han salido ilesos gracias quizás a que han tenido una salud un poco más fuerte o que se encuentran en un grupo etario que de momento no es tan vulnerable, porque bueno, sabemos que los adultos mayores, las personas ancianas son sumamente más vulnerables a esto. Sin embargo, también han habido casos bien puntuales y contundentes de gente joven que también ha fallecido producto del virus. Seguramente ese miedo nos ha paralizado en algún momento. Preferimos no salir, aun cuando tomemos las previsiones que han sido recomendadas por los órganos competentes en esta materia, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad aquí en España, acerca del uso de la mascarilla, acerca del uso de guantes, aunque no es obligatorio, la mascarilla sí. Sin embargo, quizás aún a pesar de tomar las medidas necesarias, podemos sentir miedo en algún momento. El miedo nos paraliza en muchos momentos de nuestra vida. Y lo que realmente puede ayudarnos a no vivir o a no dejar que el miedo nos paralice es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y realmente es allí donde yo quiero hacer un énfasis en la noche de hoy. Porque los miedos tarde o temprano nos van a llevar a tomar decisiones que nos van a hundir. El miedo a perder el trabajo o el miedo a no tener con qué sostenerme, entonces me puede llevar a aceptar o asumir un compromiso el sábado. Y pone en riesgo mi fe en Dios y mi confianza en Dios. Dios ha prometido, y lo dice en su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las cosas más trágicas y más difíciles de la vida se convierten en una bendición cuando nosotros confiamos plenamente en Dios. El miedo también atrae aquello que nosotros deseamos evitar. ¿No les ha pasado que muchas veces tienen temores que me voy a enfermar, tengo miedo a enfermarme y terminan enfermos? O terminamos enfermos. O una persona tiene miedo a chocar y sale y choca. Pero atrae lo que tenía en su mente. Eso naturalmente ocurre, porque el miedo atrae aquello que tú quieres evitar. Lo mismo ocurre si nosotros afianzamos más bien, en vez de poner nuestra confianza y nuestra atención, centrarla en el miedo, si afianzamos nuestra confianza en Dios y en aumentar nuestra fe, entonces también vamos a traer cosas positivas. La fe va a ser cada día mayor, Dios va a fortalecerla cada día y hará que el miedo simplemente se desvanezca. Y eso va a traer paz a nuestra vida. Quiero leerles algo que realmente el pastor narra allí en su cortometraje que dice: una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa. En cambio, una vida de fe sí lo puede ser. No te desesperes, dice él, porque la permanencia de miedo o la presencia de miedo en tu vida no necesariamente implica que haya una ausencia total de la fe. Y analizando esto, pienso que cuando Axel se arroja a mis brazos, en la piscina o en la playa, él lo hizo a pesar de sus miedos. Como lo decía anteriormente, no era que quizás el miedo se hubiese extinguido en ese momento de él, cuando el niño decide lanzarse, sino que decidió confiar en mamá. Quiero compartir con ustedes lo que expresa Mateo en el capítulo 14, a partir del verso 22 y hasta el 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche se encontraba allí solo. Estoy leyendo la versión de Reina Valera del año 60, ¿ok? Perdón. Y dice, y la barca, el verso 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, ¿qué pasó? Dice el verso 27, Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, fíjense las palabras de Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro dijo, si es el Señor, Él puede lograr que yo vaya a Él sobre las aguas. Pedro tenía una fe, sin duda alguna, una fe contundente en Jesús. Y por eso habló de esa manera. ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo esto al Señor? Entonces, dice el verso 28, le respondió Pedro y dijo, el 29, y dijo, ven. Cuando Pedro le dijo esto al Señor en el verso 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el verso 29, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a hacer un paréntesis aquí para analizar brevemente esto. A mí me llama la atención la fuerte contundencia y la fe que Pedro tenía en el Señor. Incluso los discípulos, pero en ese momento fue Pedro, porque fue quien se dirigió a él, según lo que versa el capítulo de Mateo, el capítulo 14 de Mateo. Y entonces Jesús le dijo, ven, y Pedro confió. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, si el Señor le decía, ven, ya Pedro sabía que era Jesús, y por eso se fue confiado y caminó sobre las aguas. Porque Pedro sabía que era Jesús y confiaba en Él. Y tenía fe en Jesús y empezó a caminar sobre las aguas. Pero fíjense lo que dice aquí el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Haciendo un poco la analogía de lo que le pasó a Pedro con lo que nos ocurre diariamente en nuestras vidas, podemos pensar que nuestra fe y nuestra vida siempre pone nuestra mirada en las cosas terrenales. Somos humanos y naturalmente tenemos una tendencia a que eso sea así. Y entonces confiamos y nuestra fe se mantiene sólida mientras las cosas van bien. Mientras tenemos dinero en la cuenta bancaria, mientras estamos bien con nuestro cónyuge, mientras nuestro líder religioso no falla. Pero ¿qué pasa cuando se acaban los ahorros o el banco quiebra? ¿Qué pasa cuando nuestro cónyuge falla o qué pasa cuando el líder religioso falla? Nuestra fe se va a pique. ¿Saben por qué nos pasa esto? Porque realmente nuestra fe no estaba fundamentada en el Dios de lo imposible, sino en la persona o en el objeto de nuestro deseo. ¿Quiebra el banco? Quiebra también nuestra fe. Nuestro cónyuge falla y nos sentimos perdidos. El líder religioso se corrompe, como de hecho lo dice así, lo menciona así el pastor, y también nuestra fe se corrompe, porque realmente nuestra fe no estaba motivada por Dios como el centro de ella. Eso le pasó a Pedro en ese instante. Fíjense que él empezó bien, pero cuando ya estaba sobre el mar caminando, se concentró, quitó la mirada de Jesús, porque mientras él miró a Jesús, él caminó sin problema y el miedo no se apoderó de él. Pero en el momento en que se distrajo, y para eso, hermanos, nos podemos distraer en la vida de forma muy, muy fácil. En el momento en que Pedro se distrajo, empezó a escuchar el fuerte viento, empezó a ver cómo el mar se estaba tambaleando, que se estaba tambaleando desde hacía mucho tiempo atrás, desde tempranas horas de la noche. Empezó, yo pienso, no lo menciona así la Biblia, pero digo o siento que al haber un movimiento de oleaje tan fuerte, el ruido estruendoso de las aguas seguramente y el viento, había frío. Claro, ante un escenario como este y él quitar la vista de Jesús, automáticamente el miedo se apoderó de Pedro. ¿Y qué pasó? Cuando el miedo se apoderó de él,
Pedro empezó a hundirse. Fíjense lo que dice el verso 30, lo repito nuevamente. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero resaltar, sin embargo, ese clamor de Pedro, esa última parte del verso 30. Porque a pesar de que Pedro quitó la vista de Jesús, él sabía que si la volvía a enfocar, el Señor estaba allí para salvarlo. Y por eso clamó fuertemente, Señor, sálvame. Cuando empezó a hundirse, cuando el miedo se apoderó de él. Y el versículo 31 dice, al momento, o sea, en el instante, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy segura que tú, al igual que yo, hemos pasado por circunstancias similares en la vida. Hemos tenido momentos en los que nuestra fe ha sido inquebrantable. Pero cuando ya nos sentimos confiados, porque como Pedro vamos caminando sobre el mar, sobre las aguas y no nos hundimos, entonces empezamos a distraernos con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y cuando eso pasa, empezamos a hundirnos, porque el miedo se apodera de nosotros. En estos días estaba haciendo unas prácticas en un supermercado de un curso que hice y una señora, bueno, pasa a diario con la mayoría de los clientes, pero me llamó la atención. La señora tenía sus guantes, tenía su máscara, su mascarilla. Yo también uso guantes y mascarilla para atender al público y porque manipulas dinero, tarjetas, productos. Y aunque tenemos productos de limpieza para desinfectar el área, sin embargo, estamos expuestos totalmente. Y la señora tenía una carterita, bueno, no tengo algo parecido acá de momento, pero tenía algo donde tenía todas sus tarjetas en un plástico cada una. Entonces cuando fue a pagar me dijo, te voy a pagar con tarjeta. Y yo, vale. Y en vez de dármela, ella agarró la tarjeta y la puso en la máquina y me dijo, para que no la toques. Yo le dije, sí, no se preocupe. De hecho, por medidas de precaución, realmente no manipulamos las tarjetas de crédito o de débito para hacer el cobro. Ellos automáticamente la ponen en lo que llaman aquí el datáfono. En Venezuela le llamamos o le conocemos como punto de venta. Pero a mí lo que me llamó la atención es que ella estaba preparada porque tenía miedo a ser contagiada. El mismo miedo que hemos podido sentir tú y yo durante estos meses de pandemia. Ahora bien, no es que ese miedo en sí mismo esté mal. Lo que no debemos permitir es que ese miedo se apodere de nosotros. Porque Dios ha permitido que va a cuidar de sus hijos aún en los momentos más difíciles de la existencia. Seguramente, y suena bonito y de hecho suena reconfortante lo que digo, pero seguramente te estés preguntando, pero es que mi abuelo murió de coronavirus y yo oré, o a fulanito le dio y murió también, o estuvo muy grave, estuvo en cuidados intensivos. Sí, es que Dios no ha dicho que vamos a estar exentos de sufrir las tribulaciones que producto del pecado tenemos que sufrir en esta tierra. Lo que sí ha prometido en su palabra es que en medio de esas tribulaciones Él nos va a sostener si nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Él. No es si Dios quiere, Dios siempre quiere. Es si nosotros decidimos que así sea. Y es allí en donde quiero resaltar o enfatizar acerca del valor de la fe. Todos en la vida nos vemos expuestos al miedo en diferentes circunstancias y a lo largo de nuestra vida. Como mencionaba anteriormente, nos puede dar una enfermedad, podemos tener miedo a perder el empleo, podemos tener miedo. En mi experiencia muy personal podría decir que el miedo hace 2 años que sentí cuando tenía que salir del país y bueno, estaba recientemente en medio de una separación y estaba sola con Axel. Planificar salir del país en familia y tener el apoyo de la pareja es diferente, pero cuando decides salir y sabes que tienes que hacerlo solo con un hijo
que de alguna forma estabas en tu zona de confort, estabas cómoda, tienes tu casa, tenías un empleo, pero que de un momento a otro la economía del país, todo lo que había sido, digamos, tu patrimonio, se resumió a nada, por supuesto que el miedo se apodera de ti. Sin embargo, a mí muchas personas me preguntaban, oye, ¿no te da miedo salir con el niño? Pero no sé cómo, realmente, en medio de ese momento difícil por el que estaba pasando, Dios inundó mi ser de una fortaleza. Tengo aquí competencia. Hijo, Dios inundó mi ser de una fortaleza que yo dije, más miedo me da, por lo menos de momento, quedarme, porque tengo un niño pequeño que ha meritado mucha atención médica y mucho seguimiento desde que nació, y en ese momento todavía estaba en una situación muy vulnerable, y quedarme en mi país en ese momento me generaba incertidumbre respecto del entorno relacionado con el tema de la salud, o por ejemplo de yo poder asumir esa realidad a la que estábamos enfrentándonos allí. Y entonces decidí salir. Tengo amigos que decidieron quedarse y Dios los ha bendecido, y está bien también. No es que esté mejor o que esté bien el que unos hayamos salido y otros no. Cada circunstancia es distinta. A mí me benefició mucho salir en muchos aspectos, sobre todo emocionalmente. Dios me ayudó a superar más rápidamente las circunstancias por las que me encontraba atravesando emocionalmente en ese momento. Pero lo que deseo rescatar de esa experiencia personal es que en el momento en que tuve que tomar la decisión de salir, no dudé. Le dije al Señor, pongo en tus manos esta decisión y voy a actuar por fe. No me importaba cambiar de actividad, no me importaba dejar esa aparente o esa zona de confort que tenía para el momento, porque sabía que Dios no nos iba a desamparar. Y 2 años después, al día de hoy, me siento tan bendecida, tan agradecida con el Señor, porque de verdad debo confesarles que ha superado con creces lo que esperaba. Y es que yo no era que esperaba menos, simplemente sabía que Dios nos iba a bendecir. Pero es que Dios no solo nos ha bendecido con el sustento, cuidando de nosotros en lo físico, sino que nos ha ayudado a crecer como seres humanos. Nos ha ayudado a manejar la resiliencia como parte de nuestra vida, a aprender a sobreponernos a circunstancias difíciles y aún seguir así saliendo adelante. ¿Y saben qué recuerdos evocaba yo? Cuando yo estaba pequeña, bueno, adolescente, siempre he sido muy amante de la lectura y soy muy selectiva a la hora de escoger lo que leo. Y mi padre también, eso creo que lo heredamos, o por lo menos personalmente lo heredé de mis padres, porque los dos son asiduos de la lectura. Y mi padre tiene un libro acerca del genocidio nazi. Es un libro muy, muy viejito, de más o menos este grosor, de pasta roja fuerte. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi papá, papi, ¿sobre qué trata este libro? Me dijo, léelo, mami. Yo lo leí. Les confieso que yo lloraba cada vez que leía la historia plasmada allí de familias enteras a quienes sus seres queridos les fueron arrebatados en su presencia. Niños pequeños que vieron cómo asesinaban a sus padres. ¿Y saben qué? Que yo pensaba en eso y decía, si ellos pasaron por todo esto y lo superaron, ¿cómo no vamos a superar nosotros simplemente mudarnos de país? Trabajo siempre va a haber. Dios siempre nos va a dar oportunidad para salir adelante. No permitamos jamás que nuestra fe se distraiga, no quitemos la mirada de Jesús. Y cuando les digo esto, me lo repito a mí a diario, porque es una lucha de cada día, no es de ayer. No es que tomé la decisión ayer y de aquí en adelante todo está bien. No, es que todos los días somos expuestos a tener el riesgo de poner en duda la fe que tenemos en nuestro Dios. Y quiero invitarte a que hagas un alto hoy, a que analices cómo está tu tanque de fe, si lo estás alimentando cada día, si lo estoy alimentando cada día, y a que confiemos en el Señor. Y si tenemos que hacer o decir lo que dijo Pedro en el versículo 30, al final del versículo 30, Señor, sálvame, hagámoslo, pero no perdamos nuestra fe. No nos desviemos del objeto para el cual
Dios nos creó. Quiero concluir leyendo algo que escribí de lo que dice el pastor en este cortometraje. Son sus palabras, no las mías, pero de verdad me llegaron muy profundo y quiero compartirlas con ustedes. Dice: pon tu fe en acción dando un salto a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Es que yo siento esto. Sí, pero confía. Hay gente que dice: es que no sé qué va a pasar, esta crisis me dejó sin trabajo. Sí, pero no ha habido un día en que no comas. Es probable que no comas con la misma, digamos, no tengas la misma bonanza que antes, pero has dejado de comer. No, la vida es así. La vida no es todo el tiempo en subida o todo el tiempo en bajada. La vida es como una montaña rusa. Y esas palabras no son mías, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero es que es verdad. Y traigo a colación ese término porque es que estoy totalmente de acuerdo con él. Muchas veces hay momentos de subida, momentos de bonanza, otras veces hay momentos de escasez. Tenemos que aprender a manejarnos en todos esos entornos y el único que nos puede ayudar a hacerlo y a lograrlo es Dios. Continúo lo que dice el pastor. Repito, pon tu fe en acción dando un salto a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de fe, como la nieve se derrite por la influencia del sol. Yo quiero invitarte y cerrar con el versículo 31, que dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Versículo 32. Y finalizando, el 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aun cuando, como Pedro, sintamos que nos estamos hundiendo, aunque el coronavirus nos toque, no perdamos la fe. Y pidamos al Señor lo que queremos, porque es válido y está bien. Pero pidámosle que por sobre todas las cosas tengamos la madurez y la capacidad de aceptar cuál es su voluntad para mi vida, aun cuando muchas veces eso difiera de lo que yo deseo o de lo que yo estoy pidiendo en ese momento. Que nuestra fe, de verdad, a partir de hoy, sea un trabajo constante y una búsqueda constante en nuestro día a día. Porque no es que la busco hoy y la obtengo. Mañana puedo volver a ser tentada. Puede volver mi fe a verse debilitada. Yo te invito a que hagamos de esto un hábito en nuestra vida diariamente y pongamos nuestra confianza en el Dios de lo imposible. Que el Señor te bendiga. Y quiero cerrar teniendo una palabra de oración. Quiero invitarte a que allí donde estás cerremos los ojos para orar. Querido y bondadoso Padre que estás en lo alto y sublime del cielo, estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por tus cuidados para con nosotros cada día. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra que podemos mantenernos firmes y obtener siempre, Señor, los mejores resultados, aunque no sean parecidos a lo que nosotros deseamos, si decidimos confiar en ti. No permitas que dudemos. Permite siempre que nuestra fe no esté fundada en lo que deseamos, sino en ti, Señor, que eres el Dios de lo imposible. Gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que nos das de analizar las enseñanzas que dejaste en tu palabra para nosotros. No permitas que nos olvidemos de lo que está allí plasmado y de lo que nos puede ayudar a mantenernos firmes en ti y en tus promesas. Gracias por tu amor y gracias por este día tan lindo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén.
la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da.